Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Disculpen la demora y voy a iniciar la clase, entonces así terminamos más rápido. La clase de hoy trata sobre movimiento. Todo el primer parcial lo vamos a dejar para cosas de física en general, lo que es movimiento, y la otra semana va a ser de fuerzas, de leyes de Newton. Para ya el otro parcial, o sea, la segunda unidad, que trate ya más de biofísica, que mezclarlo con temas que tengan que ver con biología. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación del día de hoy y después se las paso igual. Vamos a ver la parte teórica y vamos a hacer unos 2 ejercicios. Entonces, trata de movimiento en una dimensión. Igual hay movimientos en más dimensiones, ¿verdad? Pero el más sencillo de explicar para conocer los conceptos y la teoría es basándonos solo en una dimensión. Lo que quiere decir esto es que el sistema tiene libertad de movimiento solo en un eje. Puede ser el eje X, Y o Z. Entonces, primero, quizás nos preguntaremos qué es movimiento. Y por aquí vamos a ver algunas animaciones de algunos movimientos. El movimiento lo podemos encontrar desde escalas tan pequeñas como un átomo, ¿verdad? En el cual los electrones orbitan alrededor de él. También en cosas más cotidianas de la vida, ¿verdad? Que nosotros podemos observar a simple vista. Y en tamaños muy grandes, como ser galaxias que se están moviendo. Entonces vamos a describir lo que es movimiento y a partir de ahí vamos a ir explicando algunos conceptos que están relacionados con el movimiento. Entonces, una definición dice que un cuerpo está en movimiento con respecto a otro cuando su posición respecto a ese cuerpo está cambiando al transcurrir el tiempo. Siempre para definir un movimiento tienen que tomar un punto de referencia. No pueden decir que algo se está moviendo o no, si no están diciendo con respecto a qué punto de referencia. Porque puede ser que con respecto a un punto de referencia sí se esté moviendo, pero con respecto a otro punto de referencia no. Entonces, tienen que explicar cuál es el punto de referencia que están tomando. Y un sistema de referencia es cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Si nosotros tenemos varios cuerpos involucrados, sería conveniente que tengan el mismo punto de referencia. Así todos se están moviendo con respecto a ese punto. Entonces, para entender esto, veámoslo así. Imagínense que aquí va como un tren parece un lago, ¿verdad? Y que hay como un puente ahí. Si ustedes están a la orilla del lago, podrían ver que el tren se está moviendo. Si tienen buena vista y logran ver a través de la ventana, van a ver que esas personas, si ustedes están quietos, o sea, sobre la tierra, no se están moviendo, viajan a cierta velocidad, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora hacia la derecha o hacia el norte, ¿verdad? Como lo quieran decir. Entonces, para ustedes, este cuerpo está en movimiento o las personas que están dentro de ahí están en movimiento. Pero si ustedes van adentro de ahí y ya ustedes tendrían otro punto de referencia y ustedes están viendo a la persona de enfrente, para ustedes esa persona no se está moviendo, está quieta, porque ustedes se mueven con la misma velocidad que él. Entonces, eso es lo que quiere decir el punto de referencia. Que puede ser que para algunas personas sí se mueva o para otras no. Por eso es importante definir el punto de referencia, decir cuál va a ser su punto de referencia. No sé si tienen alguna duda con el punto de referencia o la definición de movimiento. Bueno, creo que es bastante sencillo, ¿verdad? Podemos pasar entonces a la definición de partícula.
Y dice que una partícula es un cuerpo de dimensiones muy pequeñas que tiene masa. Entonces, esa masa va a ser como una masa puntual, porque estamos diciendo, vamos a referir nuestra partícula, quizás en los análisis que hagamos como un punto. Pero cuando dice dimensiones muy pequeñas, ustedes quizás se pueden imaginar átomos, pero no. Incluso un auto puede ser tomado como una partícula. O el planeta Tierra también puede ser tomado como una partícula. Lo que va a depender es que sea dimensiones muy pequeñas. O sea, eso se basa en todo su sistema. Por ejemplo, la Tierra moviéndose alrededor del Sol, la órbita que hace la Tierra es tan grande que la Tierra se puede modelar como una partícula. O un auto, aunque ustedes lo miren grande, un Ford 350, pero si va de aquí hasta San Pedro Sula, toda esa distancia que él recorre hace que el auto se vea pequeño en comparación a esa distancia. Entonces también se puede modelar como una partícula. Y se toma como, en su dibujo lo pueden hacer como un punto, ese objeto. Entonces, por ejemplo, ahí se ven los planetas moviéndose alrededor del Sol, ¿verdad? Quizás eso no está a escala, pero su órbita es tan pequeña comparada con todo el giro que ellos hacen alrededor del Sol. Y tienen órbitas elípticas, creo que algunos ya saben eso. Igual, esa gráfica que ven ahí del sistema solar no es como la que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Que es el Sol y todos los planetas moviéndose alrededor de él. Eso sería si tomáramos el Sol como punto de referencia. En esta imagen, quizás se está tomando todo el centro de la galaxia como punto de referencia. Entonces, como el Sol también se mueve en la galaxia, entonces ese es más o menos el otro tipo de movimiento que tendría desde otro punto de referencia. Incluso el Sol, considerándose toda la galaxia, puede ser tomada como una partícula o considerada como una partícula. Entonces ahora veamos otro concepto ahora, que es el concepto de trayectoria. Y aquí dice que un cuerpo puede seguir diversos caminos al pasar de un lugar a otro. El camino que sigue ese cuerpo al cambiar su posición es lo que llamamos trayectoria. Y por ahí nos dice que la trayectoria es la línea escrita por el cuerpo durante su movimiento. O sea, ahora imagínense ustedes como que tienen un auto y quieren ir a La Ceiba. Y quizás algunos ya conocen que se pueden ir por Ciguatepeque, Comayagua, El Progreso, ¿verdad? Toda esa ruta. Esa sería una trayectoria. Y también otros podrían pensar que se pueden ir por, qué sé yo, por Limones, a salir a Olanchito y llegar a La Ceiba. Entonces, esa sería otra trayectoria. Entonces, hay varias trayectorias que nos llevan a un solo destino. Entonces, la secuencia de ir siguiendo punto por dónde pasó, todos los puntos, esa sería la trayectoria. Entonces, es más fácil explicarlo con un mapa, ¿verdad? No solo aplica para autos, sino que para objetos. Por ejemplo, si ustedes tiran una pelota de béisbol, la batean y qué trayectoria sigue. Sería ver por todos los puntos que esa pelota pasó. Por ejemplo, aquí puse en este mapa cómo llegar de Ocotepeque a Catacamas, por ejemplo. Miren que si ustedes ponen en Google Maps, les tira distintas trayectorias. La más recomendada es la que está en azul. Entonces, aquí le va diciendo por todas las ciudades que va pasando. Entonces, todo ese camino azul es la trayectoria. Incluso hay más opciones, ¿verdad? Acá aparece otra. Quizás se podrían ir por El Salvador, salir a San Lorenzo, ¿verdad? Ahí, esa sería su trayectoria. Entonces, va a depender de cuáles son los puntos que pasó el objeto, por cuáles puntos pasó para llegar del punto A al punto B. O sea, no es la línea recta, sino que involucra todos los puntos por el cual pasó para llegar a su posición final. Y la trayectoria depende del sistema de referencia. Dígame. Me parece que alguien levantó la mano ahí, pero... Bueno, entonces voy a continuar. Depende del sistema de referencia, porque imagínense que ustedes son pilotos de un avión militar y tienen que ir a dejar abastecimiento de alimentos a cierto ejército de tierra que tienen en algún otro país. Entonces, si ustedes sueltan la carga con un paracaídas, ustedes como piloto del avión, la trayectoria que observarían de esa carga es una línea recta hacia abajo. Como que esa carga solo va cayendo para abajo. Esa sería su trayectoria según ese punto de referencia, el punto de referencia del observador. Pero si ahora ustedes están parados en tierra y ven desde lejos pasar un avión, como de lado a lado, como de izquierda a derecha, la trayectoria que seguiría de esos suministros sería esta, como una parábola. Sigue avanzando hacia adelante y a la vez la acción de la gravedad lo va trayendo hacia la Tierra. Entonces, es el mismo objeto, desde distintos puntos de referencia tiene distinta trayectoria.
Entonces vamos a clasificar el movimiento según el tipo de trayectoria. La que vamos a ver en esta clase es el primero, que es movimiento rectilíneo. Hoy solo lo vamos a empezar, ¿verdad? Y quizás en la siguiente clase o en alguna lección lo completemos. Y también tendríamos movimiento curvilíneo. En este hay varias formas. Movimiento circular, o sea, un círculo completo. Imagínense que ustedes tienen como un tocadiscos de esos antiguos y empiezan a tocar una canción donde la aguja del tocadiscos esté leyendo el disco. Ese sería como un movimiento circular, aproximadamente. Movimiento elíptico es como el de un elipse. Ese sería como, un ejemplo serían los planetas alrededor del Sol. Tienen un movimiento elíptico. Movimiento parabólico es como cuando tienen dos fuerzas en distintas direcciones, en el eje X y Y. Si ustedes tiran una piedra hacia adelante, van a observar que la velocidad hacia el frente es aproximadamente constante, pero sube y baja, ¿verdad? Entonces ahí hay una aceleración de la gravedad provocada. Eso es movimiento parabólico. Esa forma que se hace cuando ustedes lanzan un objeto hacia el frente, por ejemplo, o hacia arriba. Entonces, todos estos movimientos, nosotros para definirlos tenemos que definir la posición de un objeto. Antes de empezar a definir el movimiento, vamos a definir la posición. La posición la pueden definir con coordenadas. Ustedes me pueden decir en qué coordenadas se encuentra tal objeto. Por ejemplo, imagínense que tienen un satélite orbitando en la Tierra, ¿verdad? Un satélite para medir quizás humedad del agua, ¿verdad? En la Tierra. Entonces, hay distintos tipos de satélites con distintas aplicaciones, ¿verdad? Una de ellas es esa, de medir humedad del agua en la Tierra. Entonces, tienen ese satélite, pero quieren identificarlo. Supongan que Honduras acaba de poner un satélite en órbita, entonces acá tenemos una antena que lo está midiendo. Pero para definirlo dónde está, ustedes tienen que establecer un sistema de referencia. Y por ahora solo veamos el ejemplo, ¿verdad? En 2 dimensiones. Ese satélite en realidad tendría que definirse con 3 coordenadas. Pero supongan que ustedes ponen su sistema de referencia en un árbol, justo en el pie de ese árbol, o sea, a base de la Tierra, y miran que a partir de ese árbol, él tiene una posición X, que es hacia la derecha. Si ustedes están como observadores acá al frente del árbol, de 4 por 10 a la 6 kilómetros, alejado a la derecha. ¿Cuánto es eso? 4 por 10 a la 6 kilómetros. Son un 4 seguido de 6 ceros, o sea, 4 millones de kilómetros hacia la derecha. Y hacia arriba, o sea, apuntando en dirección hacia el espacio exterior, una dirección de 3 por 10 a la 6 kilómetros, como 3 millones de kilómetros. Entonces, esa posición del satélite se define con sistema de coordenadas. Entonces, la coordenada se pone entre paréntesis, la primera coordenada X, después se pone una coma y después la coordenada Y. Entonces, esta sería la forma de escribir esa coordenada. 4 por 10 a la 6 kilómetros, coma, 3 por 10 a la 6 kilómetros. ¿Se entiende que esta es la coordenada X? Y la que está a la derecha es la coordenada Y. Esto sería útil más o menos cuando solo quieren definir la posición de un objeto, pero no van a hacer como mucho con esa posición, no van a hacer cálculos matemáticos. Cuando se van a hacer cálculos matemáticos, es más factible o más fácil definir la posición de un objeto con un vector. Entonces, otra forma sería utilizando un vector de posición. Ese vector de posición, el origen se coloca en su punto de referencia y la cabeza se coloca en donde está el objeto. Entonces aquí nos da como una teoría, dice, para definir la posición del satélite o de cualquier otro objeto, una vez elegido el sistema de coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas son esas coordenadas de X y Y, se puede trazar el vector R que une el origen O con el punto P, que indica la posición del satélite, o sea, el satélite está en el punto P. Entonces, miren, aquí está el origen, supongo que aquí estaba el árbol, acá abajo, y el satélite está en el punto P. Entonces se traza la línea recta entre O y P, y se coloca la cabeza del vector donde está el punto que ustedes quieren indicar. Entonces, este vector, bueno, creo que aquí no lo copié, este sería un vector R, ¿verdad? Acá abajo lo dice. Que la magnitud es de 5 por 10 a la 6 kilómetros, o sea, esta nos da la línea recta, la distancia aquí son 5 por 10 a la 6 kilómetros, y R forma un ángulo con la Tierra, o con el eje X de 36.87 grados. Entonces, esta sería otra manera de indicar la posición de ese objeto. Ustedes pueden decir, el satélite está a 5 por 10 a la 6 kilómetros a un ángulo de 36.87 grados. Entonces, ahí ya me dijeron la posición de ese satélite. Y bueno, entonces estos serían como los conceptos de posición, ¿verdad? Trayectoria. Y no sé si tienen alguna duda antes de continuar, para que no se vayan acumulando las dudas.
Todo bien. Bien, entonces creo que hay como 24 conectados. Entonces, bueno, son conceptos sencillos, ¿verdad? Que quizás algunos ya lo hayan visto, pero entonces si ya lo vieron, llevaron 6 letras, traten de aprovechar para que les vaya bien en este parcial y vayan sumando puntos. Entonces, ahora vamos a ver otros dos conceptos que en la vida cotidiana se utilizan como sinónimos, pero en física no son sinónimos, son cosas distintas: distancia y desplazamiento. Por ejemplo, no es lo mismo la distancia de Catacamas a Tegucigalpa que el desplazamiento de Catacamas a Tegucigalpa. Entonces, primero veamos el concepto de distancia. Dice que la distancia recorrida por un móvil es la longitud del camino recorrido. Para determinar la distancia de un auto que viaja a lo largo de una carretera, se mide la longitud de su trayectoria. Entonces, distancia está relacionada con trayectoria, todos los puntos por los cuales tiene que pasar para llegar a ese lugar. Y desplazamiento, veamos ahora. Nos indica el cambio de posición del mismo durante su movimiento. O sea, cómo cambia la posición de un cuerpo durante su movimiento. Se expresa por un vector cuyo origen se ubica en la posición inicial y cuyo extremo señala la posición final. Entonces, durante su movimiento, lo que nos importa es el punto A y el punto final, inicio y final. Cómo él llegó a ese punto no interesa en el desplazamiento. Entonces, eso se ve más fácil con un dibujo, que es este que está acá abajo. Supongo que este es el punto de partida, acá, ¿verdad? No se puso, pero este es el origen. Entonces, la distancia es como la trayectoria. O sea, si ustedes miden la trayectoria, empiezan a medir cuánto mide la longitud de la trayectoria, esa sería la distancia. Y el desplazamiento es como la línea recta. Ustedes trazan un vector entre los dos puntos y ese sería el desplazamiento. O sea, como es para explicarlo de una forma más fácil, creo que la mayoría maneja que la distancia de Catacamas a Tegucigalpa, bueno, quizás los que viajan para allá, ¿verdad? Es de 210 kilómetros aproximadamente. Entonces, esa es la distancia real que recorre su auto. Si ustedes tienen un auto y conocen cuántos kilómetros por galón hace, podrían calcular cuántos galones, porque esa es la distancia verdadera. Es la trayectoria que ustedes van. Pero si ustedes se fueran en avioneta, por ejemplo, para Tegucigalpa, ustedes podrían ir en línea recta. Entonces, ahí tendrían un recorrido menor, porque ese desplazamiento es más pequeño, son 165 kilómetros. Eso lo comprobé hace poco utilizando la aplicación de Google Maps, de Google Earth, perdón, y hay una parte que dice regla, que mide 2 puntos en línea recta. Entonces, la distancia de Catacamas a Tegucigalpa son 210 kilómetros, pero el desplazamiento que ustedes hacen son 165 kilómetros. Y en el desplazamiento tiene que ir, es como un vector, tienen que indicar cuál es el ángulo. Entonces, podrían decir que Tegucigalpa se encuentra a 165 kilómetros, aproximadamente suroeste, me parece. Por ahí pueden definir un ángulo más exacto, ¿verdad? Pero solo digámoslo ahora, suroeste. Entonces, el desplazamiento sí involucra el vector, o sea, en qué dirección. La distancia solo es la magnitud, solo 210 kilómetros, pero no van a ir diciendo para qué dirección, porque como va cambiando, entonces en la distancia no se especifica una dirección, en el desplazamiento sí. Entonces, esta imagen igual es bastante confusa, ¿verdad? A mí, como nosotros estamos acostumbrados en la vida cotidiana a tratarlos igual, entonces incluso cuando estaba cursando la clase física 1, a mí a veces los confundía, entonces por ahí quédense viendo esa imagen un ratito, después cuando estén estudiando para que se acuerden. Porque yo en examen no es que les voy a decir la distancia se calcula, es la trayectoria completa y todo eso, ¿verdad? Sino que solo les voy a decir calcule la distancia y el desplazamiento, entonces ahí pueden perder puntos en este concepto. Y quizás yo le dé la ruta, ¿verdad? Y una ruta más sencilla, como un triángulo o algo así, ¿verdad? Entonces, después de estos dos conceptos, vienen otros dos también. Distancia y desplazamiento es de longitudes, ¿verdad? Ahora veamos dos conceptos relacionados con estos, que son rapidez y velocidad, que también en la vida cotidiana nosotros los tendemos a mezclar cuando son conceptos distintos. La rapidez se relaciona con la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. O sea, es la razón de la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. Entonces, rapidez está asociado con distancia. Entonces, si se fijan, la distancia es toda la trayectoria, la rapidez tiene que ver con toda la trayectoria. Entonces, el cálculo se hace de esta manera, que es distancia dividido entre el tiempo en que le tomó recorrerla.
Entonces es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, la rapidez que ustedes llegaron de aquí a... Imagínense que alguien va de Catacamas a Tegucigalpa, hay 210 kilómetros. Y si alguien se tarda 3 horas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue la rapidez? Distancia, 210 kilómetros. Entre tiempo, 3 horas. 210 entre 3 son 70 kilómetros por hora. Esa fue su rapidez. Y no dicen suroeste ni nada de eso. La rapidez no es un vector, sino que solo es un valor escalar. 70 kilómetros por hora. O sea, no incluye la dirección. La rapidez media se define como la distancia total recorrida por el móvil dividida por el tiempo empleado en recorrerla. Es parecido, ¿verdad? Al concepto anterior, solo que es distancia total entre tiempo total. Por ejemplo, distancia total sería X final, por ejemplo, 210 kilómetros menos 0 kilómetros, que ustedes empezaron a partir del kilómetro 0. Y tiempo final, 3 horas menos 0 horas. Entonces, ya vamos a ver esto con ejemplos. Por ahora solo, ahí les dejo para que les quede la ecuación. Por acá hay algunos datos de rapideces de algunos cuerpos. Por ejemplo, una persona caminando tarda 5 kilómetros por hora. Más o menos, si ustedes se van caminando de Catacamas a la Universidad Nacional de Agricultura, se tardarían 1 hora. Se van caminando o un poquito más. Si se van corriendo, debería más rápido, ¿verdad? Un hombre corriendo, quizás una persona promedio, 36 kilómetros por hora. Una liebre, 65 kilómetros por hora, y por ahí les quedan otros datos más. Eso solo para que se haga una idea de las velocidades. Y ahora veamos el otro concepto. Ya vimos rapidez, que la rapidez no importa la dirección, la rapidez solo importa la distancia total y el tiempo total. En la velocidad sí importa la dirección, porque la velocidad está relacionada con el desplazamiento. Y el desplazamiento tiene que ver el punto inicial y el punto final, o sea, se puede trazar un vector. Entonces aquí dice, la velocidad está definida como el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Matemáticamente se expresa por, y aquí tenemos dos ecuaciones, cualquiera de las dos es válida. Velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Si se fijan, esta de desplazamiento tiene arriba una flechita. Esa flechita quiere decir que es un vector. O sea que el desplazamiento nos diría, por ejemplo, 20 kilómetros al norte o 20 kilómetros a 40 grados. Entonces, como este desplazamiento tiene ahí el vector, entonces la velocidad también va a ser un vector. O velocidad igual. Este R es un vector posición, que ya vamos a ver cómo se define. R entre delta de tiempo. O sea, el cambio de posición, este es el vector de posición, este VR, entre el cambio de tiempo o el tiempo total. Y por ahí vemos qué significa cada uno. D velocidad, delta de R o D es lo mismo, que es el de... Perdón, aquí mejor pónganle, aquí se lo voy a corregir en el PDF. Este es desplazamiento, este D, no es distancia. Este D es desplazamiento. Y cambio de T es el tiempo total. Entonces la velocidad media se define como el desplazamiento total de un móvil dividido por el intervalo de tiempo empleado. Se expresa por esa ecuación. Velocidad media, vector posición dividido entre el cambio de tiempo. Y vamos a hacer dos ejemplos, ¿verdad? Quizás solo quede tiempo para uno. Pero bueno, veámoslo y después los que se metan a la hora de consultas hacemos el segundo. O incluso podemos hacer más después. Y dice que el primero es súper fácil. Un automóvil viaja en la dirección más X positivo sobre un camino recto y nivelado. En los primeros 4 segundos de su movimiento, la velocidad media del automóvil es 6.25 metros por segundo. O sea, es una velocidad media. ¿Qué distancia viaja el automóvil en 4 segundos? Como es una línea recta, la distancia y el desplazamiento coinciden cuando es una línea recta. Entonces, aunque aquí le den y aquí les pidan la distancia, ustedes pueden calcular el desplazamiento. O como esta velocidad media se la dan, es lo mismo que la rapidez media, porque es una línea recta. Si tuvieran curvas, sí fueran diferentes. Entonces, la solución, bueno, pongamos los datos, tiempo 4 segundos, velocidad media 6.25 metros por segundo, y la fórmula de velocidad media para despejar la distancia o el desplazamiento, ¿verdad? Que va a ser lo mismo en este caso porque es una línea recta. Entonces, de esa fórmula que ya teníamos antes, que decía que velocidad media es igual a distancia entre tiempo, despejamos para la distancia. Y nos queda, como este tiempo pasa multiplicando, nos queda que la distancia es igual a velocidad media por el tiempo total, o cambio de tiempo. O sea, cambio, les dicen, este delta es un cambio de tiempo porque es tiempo final menos tiempo inicial. Pero si su tiempo inicial es 0 segundos, entonces el cambio de tiempo es el tiempo total. 4 segundos menos 0 segundos. Nos queda igual 4 segundos. Entonces sustituimos los datos, hacemos la multiplicación
y vemos que los segundos se cancelan con los segundos. Entonces nos quedan metros. Bueno, lo expliqué un poco rápido porque este es fácil. Entonces me quedan 5 minutos. Creo que queda tiempo de ver el segundo ejercicio, que es un poquito más difícil. No es tan difícil porque los números sean difíciles, sino que porque el análisis del concepto. Analizar el concepto, qué es lo que se nos está pidiendo. En un experimento se retiró a una pardela, que aquí dice que es una ave marina de su nido. Se le llevó a 5.150 kilómetros de distancia, o sea que es una distancia bastante grande, ¿verdad? A la que se le llevó. Y luego fue liberada. El ave regresó a su nido 13.5 días después de haberse soltado. Si el origen es el nido y entendemos el eje X al punto de liberación, o sea, él se liberó desde el eje X, como estaban viendo, movimiento en una dimensión. Esto, como imagínense que estos 150 kilómetros son en línea recta. ¿Cuál fue la velocidad media del ave en metros por segundo? Entonces, para esa distancia, velocidad media nos piden dos incisos. Inciso A, en el vuelo de regreso. Inciso B, desde que se retiró del nido hasta que regresó. Entonces, primero, lo más importante aquí es como que hagan una gráfica para que entiendan qué movimiento les piden, dónde estaba al inicio, dónde estaba después y cuáles son las velocidades medias que les piden. Entonces, yo aquí hice como un eje de coordenadas. Entonces, aquí pongo como el origen, ¿verdad? Aquí nos dice si el origen es el nido. Entonces, imagínense que aquí está el nido. Y después nos dicen que el punto de liberación está en el eje X positivo. Entonces por eso pongo esos 150 kilómetros acá en el eje X positivo, línea recta. Entonces ahora nos piden la velocidad media. Entonces para velocidad media utilizo la fórmula de velocidad media, que es distancia entre tiempo. Y nos piden, inciso A, en el vuelo de regreso. ¿Cuánto es en el vuelo de regreso? O sea, desde que lo sueltan aquí hasta que regresa a su nido. Entonces ocupamos la distancia que hay, que ya la tenemos, son 150 kilómetros. Pero como es una distancia que avanza hacia el eje X negativo, él está aquí y avanza para acá, para la izquierda, o sea, cada vez tiene distancias menores, esa distancia va a ser negativa. O sea, distancia sería distancia inicial menos distancia final, ¿verdad? Perdón, distancia final menos distancia inicial. Distancia final, ¿cuál es? 0, ¿verdad? Menos distancia inicial, menos 5.150. La distancia va a ser negativo 5.150 kilómetros. O sea, estamos viendo desde aquí, ahí donde tengo el mouse, hasta acá, ¿verdad? Entonces, avanza hacia los lados negativos. Entonces, esa distancia es distancia final, que es 0, menos 5.150. Entonces, bueno, quiero anotarles aquí porque creo que ahí está quedando un poquito de duda. Sería 0 menos 5.150. 5.150. Entonces, por eso nos queda negativo 5.150. Por esa resta, ¿verdad? Entonces, y tiempo 13.5 días, el tiempo de regreso. Entonces, después de ese tiempo lo paso a horas, que es multiplicar por 24. 13.5 por 24 me da ese valor. Y después hago la división. Y me queda 15.9 kilómetros por hora. Esa conversión, ustedes pueden hacer conversión de unidades, dividir kilómetros por 1000 y las horas multiplicar, dividir entre 3.600 segundos y les va a quedar eso. Entonces, bueno, el inciso B no se puede hacer porque no se conoce cuánto tardó desde que ellos se llevaron el ave de su nido a la posición. Si se fueron en barco, en avión, no se puede hacer porque no tienen ese dato del tiempo que tardó de ir del nido a la posición de liberación. Entonces, por aquí nos quedamos y si tienen consultas, únanse a las 4:20. Ahí los espero porque ya no hay tiempo para esto, solo son 40 minutos. Nos vemos. Ok, Lick, está bien. Ok. Listo, chao.